¿Qué tal? Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Génesis 25, 27 al 34. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba más a Jacob, y quiso Jacob un potaje volviéndose a Esaú del campo. Y cansado dijo a Jacob: te ruego que me des de comer ese guiso rojo, pues ciertamente estoy muy cansado. Por lo tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme ese día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Génesis 25, del 27 al 34. Cuando normalmente hablamos de las bendiciones de Dios, es muy notorio que digamos que es algo que no podemos perder, es algo que nunca se nos puede ir de la vida. Realmente es algo que decimos, pues, sinceramente yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo pensar lo que yo quiera, es más, puedo decidir lo que yo quiera, al fin y al cabo que la bendición de Dios siempre va a estar ahí. ¿No era cierto así? Hay algo que se llama causa-consecuencia. Entonces, en efecto, una causa debe de tener una consecuencia. Si yo elegí obedecer a Dios, eso tiene que dar una consecuencia. Si yo elegí estudiar para un examen, eso tiene que dar una consecuencia. Si yo elijo no estudiar para ningún examen, entonces esto también va a traer una consecuencia. O sea, todo lo que hagamos en nuestra vida tiene una causa y tiene una consecuencia. Si tú el día de hoy decides rendirte a los pies del Señor Jesucristo, eso va a tener una consecuencia. Y si el día de hoy también decides darle la espalda a Cristo, pues eso también va a terminar en darte una consecuencia, tal vez no, una consecuencia que no es buena. Ni siquiera te voy a decir que no es favorable, porque no estamos hablando de un negocio, ni estamos hablando de un examen, estamos hablando de tu vida eterna. Entonces, si tú el día de hoy decides darle la espalda a Cristo, ahí vas a acabar en una mala consecuencia. Dicho esto, lo que sucedió en nuestro pasaje fue lo mismo. Jacob y Esaú eran hijos de Isaac, hijo de Abraham. O sea, por lo tanto venían de una bendición muy grande. Cualquiera de ellos pudo haber pensado: no importa lo que pase, venimos de una familia bendecida, venimos de una familia grande. Así como hoy en día hay tantas cunas cristianas, así como hoy en día hay tantas personas que suponen o que creen que pueden vivir haciendo lo que quiera. Al cabo soy cristiano, al cabo Dios está conmigo. Y cuando se dan cuenta de que la situación no es así, entonces lo primero que hacen es: Señor, ¿por qué me fallaste? Pues que no estábamos jugando en el mismo lado, que no éramos del mismo equipo, que no eras Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sí, eso es. Pero también tenemos que tomar en cuenta la consecuencia. Las consecuencias de despreciar la bendición de Dios. Ese es el tema del día de hoy. Despreciar la bendición de Dios. Despreciando la bendición de Dios. Jacob era una persona que para titularlo en términos muy cerrados y concretos, era un sinvergüenza. Un sinvergüenza es una persona que no le interesa nada más que cumplir lo que yo quiero. ¿Sí? O sea, una persona, hay cosas en la vida que naturalmente a los seres humanos nos dan vergüenza o pena, no sé cómo lo digan en tu país. Entonces, esa pena, esa vergüenza no te deja hacer ciertas cosas. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues porque me va a dar pena, mejor no lo hago. Pero cuando eres una persona que es un sinvergüenza, no es una persona temerosa, es una persona que cosas que naturalmente a los seres humanos les podría dar vergüenza, ellos no me interesa, lo hago. Vuelvo a repetirlo, no estamos hablando de una persona temerosa, estamos hablando de una persona sin vergüenza. Es decir, una persona que no le interesa nada, absolutamente, no le interesan las cosas que realmente son para dar vergüenza, hacerlas, con tal de hacer lo que él quiere, de cumplir lo que él quiere. Porque volvemos a lo mismo, él era una persona que venía, Jacob y Esaú eran personas que venían de una familia que
que era bendecida y que pensaba, no, pues no importa, puedo hacer lo que quiera. Y como lo vuelvo a repetir en nuestra introducción, lo veíamos, hay consecuencias por desobedecer. Todo son causas, consecuencias, todo son causas, consecuencias. Y desobedecer a Dios es lo mismo. Y despreciar la bendición de Dios es lo mismo, causa, consecuencia. ¿Por qué? Porque Esaú era el primogénito. A él por naturaleza le tocaba la bendición de Dios, la bendición del primogénito. Sin embargo, él decidió cambiarla por un plato de pollo Kentucky. ¿Eso dice la escritura? No, ¿verdad? No dice como tal el plato, pero se supone que era un plato de lentejas. Lo dice Hebreos, si no mal recuerdo, y si no lo dice, realmente históricamente está comprobado que fue un plato de lentejas por el cual él cambió su primogenitura. Entonces, volvemos a lo mismo. Entonces eran personas bendecidas, eran personas que ellos creían que suponían, pues vengo de una familia que Dios ha bendecido, que Dios ha guardado desde Adán, o sea, somos una familia bendecida. No, es que ese es en nuestro primer punto que estamos paseando ahorita, que estamos caminando en este punto. Eso es algo importante que tú te debes de llevar en tu corazón. Aquí no existen familias cristianas, aquí no existen cunas cristianas, aquí no existe, es que mi abuelito nos llevaba a la iglesia presbiteriana pentecostal. Es que aquí no existe, es que mi papacito servía mucho en la iglesia. Es que aquí no existe mis abuelitos iban a la iglesia. Aquí no se trata de lo que hicieron tus abuelitos, tus tíos, tus papás. Mira, si tú no estás buscando a Dios por tu propia cuenta, si tú no estás haciendo tu llamado con Dios y tu lugar con Dios y estás renunciando cada día más al mundo por Dios, entonces realmente está para pensarse. Podrás tener una cuna cristiana, pero ¿eso de qué te sirve? Porque él venía de una cuna cristiana y aún así despreció la bendición de Dios por un plato de lentejas. De verdad. Despreció eso. Dice el libro de Hebreos que no sigamos el ejemplo de Saúl, que dicho sea de paso, en el pasaje que se cuenta de Hebreos es una exhortación a no caer en raíces de amargura. Raíces de amargura quiere decir todo aquello que nos afianza en la amargura. Eso fue lo que hizo Esaú. De ahí vino Edom y una gran rivalidad que tuvo con el pueblo de Israel. Bueno. Pero él enseña que no sigamos ese ejemplo de él que despreció su bendición de Esaú, despreció su bendición y luego aunque la procuró con lágrimas, ya lo veremos la siguiente semana si Dios así lo permite, aunque él procuró con lágrimas, Padre, dame mi bendición, Isaac no tuvo de otra más que decirle, hijo, ya no hay bendición. O sea, la bendición era para el primogénito. Y ya se la di a Jacob. No, pero yo soy el primogénito y es que venimos de una familia de reyes. Sí, hijo, pero tú despreciaste la bendición. Causa, consecuencia. Hay una causa detrás de todas las cosas que tú hagas y hay una consecuencia de todas las cosas que tú después vayas a hacer. Causa, consecuencia. Pero es que yo soy de un linaje de reyes y mis abuelitos iban a la iglesia. Sí, di lo que quieras. Di lo que quieras. Que tus papás iban a la iglesia, que tus papás eran servidores número 1 en la iglesia. Yo he conocido gente que sus abuelos eran casi guerreros de oración, iban en iglesias de fuego del Espíritu Santo. ¿Y dónde están ahorita? ¿Quién sabe? Yo he conocido jóvenes. Y cuando eran chicos, hijo de su madre, no hombre, estos jóvenes, pero pues tristemente les ganó más la pasión de este mundo. Qué triste, ¿no? Y pasa, desafortunadamente pasa. Lo que no entendemos, hermanos, es que, o lo que muchas veces no queremos ver, caballeros, señores, damas, lo que pasa es que muchas veces no queremos ver que eso no nos va a salvar de causa-consecuencia. Causa-consecuencia, así de sencillo. Porque sí, yo te puedo decir, es que despreciar a Dios es... Sí, claro que es fuerte, es horrible. Y es algo que debes de tener mucho cuidado. Sin embargo,
si a eso lo vemos en todo lo que hagamos en nuestra vida, siempre va a haber una causa-consecuencia. Así vengas de la familia más ungida, así vengas de la familia de fuego. Y precisamente cuando hay una consecuencia, eso es lo más espantoso, por lo que tú debes de tener cuidado de las consecuencias de tus actos, porque después dice el autor de Hebreos que Esaú procuró con lágrimas esa bendición, que Esaú estaba, pero es que padre, por favor. O sea, esto que estoy haciendo se queda corto con cómo Esaú estuvo, sí, Abraham, por favor, dame mi bendición, yo la quiero. Y Abraham, pues hijo, pues es que, pues ya ni mi bendición, y se la di a Jacob. Ya no puedo darte otra bendición. Y así llegamos muchas veces, señores, yo quería ese llamado, y ahora sí ya lo voy a tomar. Y ahí está Dios, ¿no? Y, señores, ¿qué? Y Dios está nada más viéndonos y, pues hijo, pero pues tú despreciaste la bendición. ¿Qué quieres que yo haga? Si tú despreciaste la bendición. ¿Qué queremos hacer en nuestra vida cuando nosotros hemos sido culpables de haber despreciado nuestra bendición? Se los digo en serio. Y tengamos mucho cuidado con eso. Ya era demasiado tarde y lloró y lloró y lloró. Entonces ten mucho cuidado, de verdad, con despreciar la bendición que Dios te está dando. Mucho, mucho cuidado con despreciar esa bendición. Muchísimo. Tal vez no te perderás en el infierno, tal vez no irás, tal vez incluso eres salvo. Pero ten mucho cuidado con hacer a un lado la bendición. Hoy en día, y es verdad, es algo que se está hablando mucho, y es una verdad que tienen toda la razón. Dios está llamando, Dios sí. Pero dice también Isaías que busquen al Señor mientras pueda ser hallado. O sea, tú no creas que Dios va a estar siempre así. Así siempre va a estar para la salvación hasta el día que Él venga. Para la salvación. Pero en este caso no estábamos hablando de salvación, principalmente. Estábamos hablando de una bendición que es perdida. Estamos hablando de llamados que se han terminado en nuestras vidas. Estamos hablando de ministerios que se han acabado. Estamos hablando de personas que han hecho un lado a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo despreciaron? ¿Por qué? Por mi novio. Ay, por mi novia. Ay, por el amiguito. Sí, yo sé que es difícil, yo sé que es pesado. Y yo lo sé, de verdad. Sin embargo, tristemente para luego estar como Esaú, llorando y suplicando por una bendición, por haberlo cambiado por un momento de placer, sí es algo muy triste, muy desagradable. Porque es estarse dando topes y topes y topes y topes de cabeza, de que cómo es posible que por un momento de placer, por este novio que ya ni siquiera, ya hasta me dejó, por esta novia que ya hasta me dejó, por esta pareja que no me quería, por todo ese tipo de cosas, ya simplemente perdí mi bendición. Por algo tan vano. ¿Perdiste tu bendición por algo tan vano? Eso es lo triste de despreciar esa bendición. Lo triste. Porque es una verdadera lástima, de verdad te lo digo. Una verdadera lástima haber despreciado esa bendición. Una lástima. Que por un momento de placer, como mucha gente hoy en día, y dicen jóvenes, no hay jóvenes, adultos, viejos, todo tipo de personas, todo tipo de público que posiblemente esté escuchando este mensaje, les puedo asegurar que muchos de nosotros, por un momento de placer, hemos dejado y hemos perdido tantas cosas, porque el placer era primero. Desafortunadamente eso creíamos, el placer es primero. ¿Y el placer es primero? Date cuenta, de verdad vale la pena el placer para perder a un lado la bendición de Dios. Te digo, Dios siempre va a estar así para la salvación, pero no creas que sí va a estar para la bendición. Hay mucha gente que ya perdió su llamado y ya Dios no le va a regresar nada. Hay mucha gente que ya perdió su lugar delante de Dios y Dios no le va a regresar nada. Entonces ten cuidado con eso. Ten mucho cuidado con eso. Y si tú sientes que ya lo vas a perder o que incluso ya lo perdiste, ponte a orar y pídele a Dios que sea Él el que te regrese ese lugar. Pero de veras, ten la convicción de ahora sí continuar el lugar. Ten la convicción de no hacer esas raíces de amargura. Y ten la convicción de aceptar lo que tenga que venir. Causa-consecuencia, familia.
Y entendamos lo que de eso, desafortunadamente, para nuestra carne, nadie se libra. Judas nos deja muy en claro que al igual que Jacob, fue una persona que conoció el Evangelio, que gustó de su palabra, que se sentó. Fíjate, como uno de los más grandes consejos, de las cosas más de las riquezas más grandes que puede tener un predicador, es sentarse a oír una gran predicación. A oír una gran predicación, no muchas de las predicaciones de hoy en día. A oír una gran predicación. Entonces, cuando tú no te sientas, cuando tú tienes esa facilidad de poderte sentar a escuchar un gran predicador o de tener en tu celular o podcast de predicación, es una gran bendición. Sin embargo, cuando nosotros nos damos cuenta y vemos el ejemplo y vemos que Judas tuvo esa bendición de sentarse ante una gran predicación, que tuvo esa bendición de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, que tuvo esa bendición de escuchar directamente a Jesucristo hablando, y aún así no le interesó y dijo, ay no, chale, no manches, yo pensé que nos venía a liberar, ahora resulta que quiere que todos seamos amiguitos, que él vino nada más a entregar su vida, ahora resulta que nada más vino a decirnos que amemos a los enemigos, que su reino no es de este mundo. No, sácate, ya mejor por 30 monedas de plata. Y cuando él se enteró que le había entregado al ungido de Jehová, en lugar de irle a pedir perdón al ungido de Jehová, va y se suicida. O sea, son personas, de verdad, que no les interesó nada con tal de un momento de placer. Causa-consecuencia. Despreciaron la bendición de Dios. ¿Despreciaron esa bendición de Dios? Es algo muy triste. De verdad. Muy lamentable. Muy lamentable que hayan logrado eso. Que hayan llegado a ese lugar. ¿Y cómo terminaron? Esaú terminó odiando a Jacob. No, pero ahí dice que se abrazaron. No, sí, pero crecieron Edom y él les enseñó a los edomitas a odiar a los judíos. Judas hizo lo mismo. No de esa manera, pero cómo terminó igual. Entregó se dio cuenta que vivió todo el tiempo con Jesucristo, no le importó, lo entregó. ¿Cómo terminó Judas? Ahorcándose. Sansón vio lo mismo. Ahí estaba. Sansón, ¿cómo se dice? Sansón era un juez de Israel. Había sido un nazareno, totalmente consagrado para la obra de Dios. Pero él prefirió el placer de Dalila. De la tóxica Dalila, porque era una mujer que día a día le mostraba que estaba en su contra. ¡Sansón, los filisteos vienen! Y entonces Sansón se levantaba, ¿dónde está? Y otra vez se volvió a acostar y ¡Sansón, los filisteos vienen! O sea, ¿no te das cuenta, hijo? Ahora sí que, Sansón, date cuenta que no era una mujer que realmente valiera la pena, no era una mujer que realmente estuviese allí para él. No era una mujer apta, pero no le importó, él quería el placer de esa mujer. ¿No le interesó? Él quería darse ese placer. Él quería tener ese placer. O sea, él dijo, sí, señor, pero pues la verdad no me interesa, total. Pues, o sea, sí, pero pues yo soy el juez. Y sí, soy nazareo desde nacimiento. Y sí, pero pues, pues total, el placer es el placer, ella es una mujer bien bonita. Entonces, si ella es una mujer bien bonita y todo, pues a mí qué me importa que tú me hayas elegido eh, como juez. No me interesa que te me hayas elegido como juez. Yo quiero primero el placer. ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas, David, el rey David, sucumbió ante el placer? Ay, es que era un jovencito, hermano. No era un jovencito. Era una persona ya grande que decidió sucumbir al placer. No era un jovencito. Era una persona ya bastante grande. ¿Y qué hizo? Sucumbió al placer. Despreció la bendición de Dios.
Porque muchas veces decimos, sí, pues es que era joven. No, no era joven. Era una edad en la que se supone y se dice, no es que ya se aplacaron. Porque, ¿cómo nos encanta hacer clichés, verdad, familia? ¿Cómo nos encanta decir, no, es que la gente adulta es de experiencia, la gente adulta son hombres que ya saben la vida, son hombres que son peleadores, ganadores de 1000 batallas, y los jóvenes se dejan sucumbir por el placer? ¿Sabes qué? Yo he visto jóvenes que parecen adultos de 30 años, maduros, fuertes, salen adelante, tienen una madurez espiritual. Y yo he visto señores de 50, 60 años que parecen escuincles de 7 años. De verdad. Y yo los he visto, eso nadie me lo ha contado, yo me he dado cuenta. Hombres que sacan adelante a su familia, que no se la pasan lloriqueando por nada. Mujeres que sacan adelante a sus niños. Y tú te das cuenta, ¿cuántos años tienes? 30, 29. Y hay señores que ya van para el 50 y se siguen comportando como chavitos de 7 años. Así que nunca generalicemos ni decimos, porque el placer en el que cayó Sansón y en el que cayeron tantas personas y en el que siguen cayendo tantas personas y que con ese mismo placer despreciaron a Dios, en ese mismo placer, en ese mismo sentir cayeron muchas personas. Y eran grandes ya, de edad. Así que no generalicemos ni no, el placer es para los chavos. Todos estamos en la casa del jabonero, el que no cae resbala, y por lo tanto, él cayó ya grande en ese pecado. Así fue de triste el lugar en el que cayó David. Por el placer. Saúl hizo lo mismo. Saúl de igual manera desprecia la bendición de Dios. Saúl hizo lo mismo. Saúl no se nos queda atrás. Saúl agarró y decidió, pues sabes que igual, yo soy el rey, y soy guapo, y soy grande, y me escogieron por encima de todas las tribus de Israel, yo me merezco estar aquí. No cometa esa arrogancia. Esa misma arrogancia fue la que cometieron los amigos de Job. Es que algo tú hiciste, Job, por eso estás sufriendo. No, a mí no me salgas con que Dios te está probando. ¿Eso qué? Eso no existe. Dios a los buenos nos pone en lo alto y a los malos los castiga. ¿Sí es cierto? Pues veamos el Salmo 73, ¿no? Donde dice que a veces el bueno es afligido y el malo crece y crece y crece y crece y crece. ¿O no dice eso la Escritura? Claro que lo dice. Pero la pregunta es, ¿y nosotros qué hacemos con eso? Claro que crece el mal, y claro que es eso, es cierto, no, entonces no podemos estar ahí calumniando y nada, pero eso es una arrogancia que ellos tenían, no, es que a los buenos les va bien, a los malos y esa misma arrogancia fue la que tenía Saúl, y esa misma arrogancia lo llevó a despreciar a Dios. Despreciaron a Dios. Así de sencillo lo despreciaron. Así que tengamos mucho cuidado, familia, hermanos. Ten mucho cuidado con despreciar la bendición de Dios, porque las consecuencias pueden ser muy duras, fatales, tremendas, desagradables. Son muchas cosas. Ahora, cuando estamos hablando de que cambió esto por un plato de lentejas, nos damos cuenta que en ese momento, cuando él cambia ese por ese, ¿cómo se llama? Ese plato, por ese plato de lentejas, yo te pregunto, ya que hemos visto que tengas mucho cuidado con despreciar tu bendición, ya que hemos visto con que no creas que puedes despreciar la bendición y nada va a pasar porque todo es causa-consecuencia, y ya que has aprendido que ten mucho cuidado con despreciar la bendición, yo te pregunto, si tú te gustara algo mucho, algo que tú desearas, un carro, un boleto para ir a ver a tu cantante favorito, en fin, tú de verdad, serías capaz, y si no es un boleto para una canción, perdón, para un concierto, o un carro que tú anheles mucho, tú piensa en lo que más anheles. Ahora, a cambio de eso, ¿tú darías a tu hija?
A cambio de eso, ¿tú darías literal tu cabeza? Pues claro que no, hermanos. Porque son cosas que sea como sea el carro, luego lo volvemos a encontrar. Claro que no, porque el carro otra vez vuelve a venir a nosotros. O sea, el carro lo puedo conseguir, pero yo, por ejemplo, por ejemplo, el día de ayer salimos, tuvimos nuestra reunión de jóvenes y yo le decía a una amiga, oye, está muy bonito tu carro. Ahora imagínense, si mi amiga me hubiera dicho, ah, sí, está muy bonito mi carro, pues te lo doy, nada más dame tu cabeza. Pues claro que no, le hubiera dicho, no, pues sí me gusta mucho tu carro, pero pues no te puedo dar la cabeza. O sea, claro, tal vez sí te daría mi cabeza, porque me caes muy bien y te quiero mucho, pero pues no, mejor pídeme otra cosa, pídeme la mano, güey, es broma, ¿no? Pero, ¿cómo nosotros empezamos, o de verdad, vamos a cambiar algo tan grande por algo que pues no lo vale? Que creo que muchos de nosotros hemos pasado, o en algún momento, si no hemos ido a un buffet, y dicho sea de paso, si vas a algún buffet, atáscate de comida, ¿no? Para eso vas a un buffet. Entonces, tú vas a un buffet y comes tacos, arroz, fideos, todo lo comes. Pero cuando has ido a ese buffet, has comido todo eso, te darás cuenta de que después de que comiste todo eso, al siguiente día vuelves a tener hambre. Y lo mismo va a suceder si tú agarras y por un día no comes, no pasa nada. ¿Qué no se podía hacer de comer? Ay, es que venía muriéndose de hambre, sí, y volvemos un poquito más atrás, nada más para hacer un remire de esos puntos, que sucumbió al placer. Lo mismo con Sansón y Saúl. Ay, no es que yo soy este. Ay, es que, perdón, que Sansón y David. Ay, es que yo soy aquel, yo soy aquel. No, no, no. No podemos sucumbir a eso. Y te vuelvo a repetir, si mi amiga me hubiera dicho, pues dame tu cabeza y te doy mi carro, literal, ¿no? Córtate la cabeza y te doy mi carro. Por eso te digo, cuando son cosas que uno no haría, por la cosa que fuera. O sea, de verdad no lo haría. Porque no lo vale. No vale llegar a hacer ese tipo de cosas porque, pues bueno, mi bro, no, bro, mejor te doy mi mano, ¿no? O mejor te invito a esto, ¿no? Sí, o sea, eso es lo que se puede hacer, pero no podemos hacer o entregar algo más grande por algo así. Ese es el peligro de no cuidar nuestra bendición, de despreciar nuestra bendición. Y Dios ha sido bueno y Dios nos ha dado gracia. Una gracia que no se compara. Una gracia que es irresistible. ¿Sí? ¿Y qué es una gracia? Es algo que si no fuera el favor de Dios obrando sobre nosotros, no lo tendríamos. Por eso se llama gracia, porque no lo merecemos y aún así Dios nos lo da. ¿Y qué es una persona sin gracia? Un desgraciado, exactamente, pues así de sencillo. Eso es lo que mucha gente termina haciendo. ¿Por qué? Porque despreciaron una bendición procedente de una gracia irresistible, de una gracia eterna y de una gracia que se nos ha dado sin merecerla. Y aún así Dios no la da, pero la despreciamos. Y eso que nos vuelve desgraciados. Sin gracia. Sin gracia de parte de Dios. La única gracia que necesitamos en nuestra vida y que realmente debemos de anhelar. Y que fue la gracia que los personajes que acabamos de ver fueron la gracia. Fueron lo que despreciaron. Así que recapitulando, ten mucho cuidado con despreciar tu bendición. Ten mucho, mucho cuidado con despreciar tu bendición. Ten mucho cuidado con pensar que las cosas no van a ser, que las cosas no van a ser difíciles cuando tú eliges una causa, hacer algo que te va a dar una consecuencia mala. Ten mucho cuidado con causa y consecuencia. Así de sencillo. Ten mucho cuidado con causa y consecuencia. Con no creer, pues puedo hacer lo que quiera, no pasa nada. Ten mucho cuidado con hacer cosas que pueden tener una consecuencia mala. Porque va a ser muy grave. O sea, ten mucho cuidado con hacer las cosas con las consecuencias. Con hacer las cosas que van a estar graves. Porque van a tener situaciones graves. Ten mucho cuidado con esas cosas que pueden dar situaciones graves. Y ya para terminar,
Lucas 8, versículos 43 en adelante. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y que por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de su sangre y entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime. ¿Dices quién es el que te ha tocado? Y Jesús le dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que alguien que ha salido del poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo que él te había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo a su hija: tu hija te ha salvado. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Pero antes, volvamos unos versículos antes. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo. Y ahora sí, y volvamos al 49. Y estaba, bueno, después del 48. Y estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Una mujer llega con un problemón grande, un flujo de sangre. Y al mismo tiempo llega y previamente, antes de eso, llega el principal de la sinagoga, Jairo. Entonces, esta mujer lo primero que hace es llegar y decirle el problemón en el que está. Y el otro también llega y le cuenta el problemón: oye, mi hija se está muriendo. Y la otra dice: pero es que ve el problema que yo traigo, flujo de sangre. O sea, si vamos a ver cuál es más grave, o sea, una está a punto de morir y la otra pues tiene un problema grave. Es como en medicina: ¿qué tienes primero? ¿Un dolor de muelas o un paro cardíaco? Un dolor de muelas infeccioso, doloroso, pero hay un ¿cómo se dice? Hay un infartado. ¿Qué atiendo primero? Pues lógicamente el infartado, ¿no? Y hagan de cuenta que en nuestra ilustración que estamos tomando, el infartado era la hija de Jairo y el dolor de muelas era la mujer del flujo de sangre. O sea que la mujer estaba con el flujo. La mujer sí era un problemón, pero no tan grave como la hija de Jairo, que literal se iba a morir. Por eso volvemos a la ilustración. Te estoy diciendo en nuestra ilustración que ¿cómo se dice? Que hagan de cuenta que la mujer era un dolor era un dolor de muelas muy grave, muy grave, así, bien fuertísimo. Así que hasta te duele la cabeza y sientes que te vas a desmayar. Y hagan de cuenta que la hija de Jairo era un infartado. O sea, está a punto de morirse. Si no hacemos algo, se va a morir. Entonces, ¿quién es más grave? Pues obviamente que la hija de Jairo era más grave. Médicamente la hija de Jairo era más grande. Por eso tomamos el pasaje de Lucas, que era un doctor y que nos explica con lujo de detalles esto, que era una mujer que era un caso muy grave. O sea, una niña que de plano es similar a un infartado, que si no se hace algo por esa persona o que no se hace algo por ese paciente, va a morir. Y la mujer del flujo de sangre era un dolor de muelas muy grave, muy fuerte, pero puedes vivir con eso, no hay ningún problema, ahorita te atiendo, o sea, no es tan grave. Sin embargo, la hija de Jairo sí era algo muy grave. Y la mujer no tanto, la mujer del flujo de sangre no tanto. ¿A quién atiende Jesús? Jesús no atendió a la niña. Y Jairo ahí andaba: o sea, maestro, maestro. Y no, vete. Y llega la mujer, lo toca, el borde de su manto, y es sanada. Y todavía cuando ya la sana, bueno, ya la sanó, pues sí, órale, bueno, pásele, señor, ya Jesús ya la sanó. Ahora voy yo: maestro. Y entonces le dicen: Jairo, ya, cállate, ya no molestes más, ya, llégale. No molestes más al maestro. ¿Tu hija ya murió? Búscale. Se siente grave, ¿no?
Se siente grave esa situación, porque es una persona que anhelaba a su hija viva. Es una persona que buscaba a su hija viva. Y es una persona que se encuentra en la situación en la que muchas veces nosotros nos encontramos con respecto a la bendición de Dios. Señor, pero pues si yo te he pedido la bendición. Y es más, ni siquiera la estoy despreciando. Aquí estoy puesto. Y es más, yo estoy viendo que estás bendiciendo a otros por encima de mí. Pues ¿qué hice mal? Aquí estamos llegando a nuestro punto conclusivo del mensaje. De que hemos visto a personas que fueron bendecidas por Dios y que despreciaron su bendición. Pero ahora, lo más importante que nosotros tenemos que tener hoy en día presentes es que muchas veces tenemos esa bendición ya y nosotros no hacemos nada para despreciarla. Simplemente parece que Dios no nos está escuchando, parece que a Dios no le estamos importando, parece que Dios no va a hacer nada por nosotros, porque estamos diciendo, bueno, Señor, pues si tú, pues, ¿por qué no me bendices? ¿Qué hice? Pues si aquí estoy, no estoy cambiando mi bendición por un plato de Kentucky ni por un plato de lentejas. ¿Por qué no me estás bendiciendo? Y es más, parece que los demás pasan y a ellos sí los bendices. ¿Y a mí qué? ¿Yo qué soy o qué? Sin embargo, Jairo nos enseña la actitud que tenemos que tomar. De decir, está bien, Señor. Está bien, está bien, está bien. Yo confío en ti. Yo me espero. Pasó la señora y a ella sí la sanaste. Mi hija que está muriéndose, no la vas a sanar. Está bien, Señor. Por algo será. Y lo acepto. Sin embargo, aquí aprendemos que Dios a nadie deja sin respuesta. Oyéndolo Jesús, ya que sanó al aceño, ya que no le hicieron caso, le respondió, no temas, cree solamente y serás salvo. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo, a Juan, al padre, y todos lloraban y hacían lamentación. Le dijo, pero él dijo, Jesús dijo, no lloren, no está muerta, sino que duerme. Mas él tomando de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó a que se le diese de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó a que nadie dijesen lo que había sucedido. Entonces, cuando nosotros somos fieles y obedientes en esa bendición que Él nos ha dado y que no sucumbimos a despreciarla, porque era muy fácil para Jairo decir, es que de veras que esta gente, pues es que como cree que va a tener primero a la señora esta, pues sí, ni es para tanto, aparte, vean a mi hija se está muriendo, no, de veras ese Galileo judío predicador, no lo hizo, fue firme. Porque sí, muchas veces decimos, bueno, hablamos de personas que Dios les dio grandes llamados, hablamos de personas que Dios les dio grandes bendiciones y las despreciaron. Y decimos, yo quiero esa bendición. Pero Señor, ¿por qué a mí no me bendices? Señor, pero es que, ¿por qué si yo te estoy siendo fiel, si yo te estoy siendo obediente? ¿Por qué hasta a otros, casi enfrente de mí los estás bendiciendo y a mí no? Esta es la ley de la bendición. Mantente firme. Como lo hizo Jairo. Jairo vio lo que venía a su vida. Jairo vio las cosas que estaban ahí pasando. Sin embargo, él decidió, yo confío en el maestro y yo sé que él me va a bendecir. Y cuando él te bendiga, Dios te bendiga, de más está decir que no te atrevas a despreciar su bendición. Porque ya vimos toda esa gente que despreció su bendición. Vimos a todas esas personas que pensaron que no iba a haber consecuencias por sus actos, y claro que hay consecuencias y bastante graves. Así que no pienses que no va a haber consecuencias por tus actos, sí las hay, y tristemente a veces son graves, a veces no tanto, pero de que hay consecuencias, hay consecuencias. No desprecies tu bendición, y ten mucho cuidado, no desprecies tu bendición, y ten mucho cuidado con las cosas que haces. Porque van a tener consecuencias. Graves o no graves, va a haber consecuencias. Así que ten mucho cuidado con lo que hagas. No desprecies tu bendición y ten mucho cuidado con lo que hagas porque va a traer consecuencias. Graves o no graves, trae consecuencias. Ten mucho cuidado. Y cuando tú estés viendo que Dios
está bendiciendo a otros, pero a ti no. Sigue obedeciéndolo. Que así como Jairo, él se mantuvo firme y allí estuvo bendecido, allí fue bendecido. Clamado, y allí estaba la bendición de Dios sobre Jairo. Allí estaba la bendición hablando tan puramente y tan claramente sobre él. Una persona que decidió mantenerse firme, que decidió no sucumbir al placer como Jacob, como Esaú, como principalmente Esaú, que despreció su bendición hacia Dios. Ahora, ciertamente hemos hablado de ese tipo de personas, pero ha llegado el momento de que tú sepas cuál es la bendición más grande. La bendición más grande que Dios te ha dado y que Dios te ha concedido, y que la cual nunca debes de despreciar, porque si tú la despreciaras, vas a terminar en el infierno y vas a terminar bajo la ira de Dios. La Biblia dice en Romanos que todos los seres humanos somos pecadores. Todos los seres humanos somos pecadores. Aquí el predicador no es un salvo. Aquí las personas no son un salvos. Aquí las personas somos pecadores que íbamos rumbo al infierno. Y la única razón por la que hemos sido salvos es porque Jesucristo nos ha concedido la más grande bendición, la cual sí no puedes despreciar. Ciertamente ya te dije que la bendición, cuando Dios ya te bendiga, además está decir que no desprecies su bendición, porque ya hemos visto, bueno, si todo este tipo de personas peleaban y buscaban su bendición, este tipo de personas no les importaron las consecuencias, que tienes que tener cuidado con las cosas que tú hagas. Cuando Dios te bendiga, no desprecies su bendición, no la desprecies. Pero ahora hemos visto y hemos llegado al punto final, al punto conclusivo, de que esta bendición no la puedes despreciar. La bendición que dio Jesucristo cuando murió en la cruz por ti. Esta bendición no puede ser despreciada. Este es el mensaje que se predicó por los puritanos, que se predicó por los apóstoles, que se predicó por los reformados, que fue predicado día con día por la santa palabra de Dios, que fue predicado por la iglesia del Señor Jesucristo, que la bendición más grande es que Dios hoy te ha dado su salvación por medio de Jesucristo. Es así, no la puedes despreciar, no la debes de despreciar, porque es el momento de que tú tomes la salvación que es en Jesucristo, es el momento de que tú creas que Él es tu único y tu verdadero Salvador, y que fuera de Él no hay salvación, fuera de Él no hay lugar. Entre tantas bendiciones y desprecios, y causas y consecuencias, y que ten cuidado con lo que hagas, porque esto porque esto va a provocar cosas, ya sea grandes, ya sea pequeñas, pero ten cuidado con lo que hagas, porque de que va a haber consecuencias, las va a haber. Así tú también tienes que entender y tienes que llevarte claramente que esta bendición no se desprecia, esta bendición no se hace a un lado. Tú debes de creer en Jesucristo el día de hoy. Que Dios te bendiga.